Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos, seguidores de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Una noche más continuamos con nuestro programa, pero hoy vamos a iniciar una etapa nueva. Es el mismo programa, pero vamos a iniciar, como decíamos antes, otra forma de abordar la devoción al corazón de Jesús. Como ya dijimos en el último programa, pues ya terminamos de meditar, de revisar, de ir contemplando pues todos estos mensajes que estaban en este libro tan maravilloso, ¿no? de tanto fruto y de tantos dones. Y decíamos, bueno, pues ¿qué viene ahora, ¿no? Después de haber visto esto? Y ya anticipábamos pues que íbamos a iniciar esta nueva etapa con un nuevo formato en el cual vamos a seguir profundizando también en el corazón de Jesús, de otra forma, y yo creo que esto también va a ser tan apasionante como lo fue la primera etapa del programa. Ahí oíamos al propio Jesús hablándonos, explicándonos, enseñándonos, y ahora vamos a escuchar pues toda la tradición de 20 siglos, ni siquiera 20 siglos, diríamos de 40, 50 siglos de toda la historia de la salvación, porque el corazón de Jesús no es algo que haya empezado ni siquiera con la venida de Jesús, sino que ya viene de mucho antes. Entonces vamos a lo largo de estos programas, que van a ser bastantes programas, vamos a pues profundizar en toda esa riqueza del corazón de Jesús que está en la Iglesia. Esa riqueza pues que está desde la Sagrada Escritura, que habla, por supuesto, del corazón de Jesús y habla mucho, el propio magisterio de la Iglesia, todo lo que la Iglesia ha ido entendiendo, comprendiendo, definiendo, explicando para ayuda de todos nosotros y de todo el pueblo de Dios, y también por los santos, que también tienen mucho que decir en este tema. Y a lo largo de estos programas pues vamos a ir de poco a poco, porque como decía antes, realmente aquí hay también otro tesoro, ¿no? que está ahí y que hay que sacar a la luz y que profundizar más, porque es la base, el cimiento de esta espiritualidad que, como hemos dicho ya muchas veces, pues es la mejor espiritualidad que un cristiano puede tener. No solo la mejor, sino realmente la verdadera espiritualidad que puede tener un cristiano. Y en esta tarea tan apasionante pues nos va a ayudar nuestro equipo. Ahora vamos a tener incluso que trabajar más todavía y más intensamente para poder sacar este nuevo formato de programas, pero yo creo que va a ser con mucho fruto. Así que bueno, pues voy a presentarles, ya conocidos por todos. Óscar. Hola, no se me oye bien. Ahora, buenas tardes, José Antonio, perdón. Muy bien. Marisa. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Sonia Martín, que ya es una veterana, que ha estado con nosotros ya en los últimos programas y que vamos a contar con ella también pues en esta nueva etapa. Sonia. Buenas noches a todos. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Hoy hay ciertos nervios, ¿no? Porque es una forma distinta de hacer el programa, con lo cual, bueno, nos perdonarán si hay algún desliz que otro. Y vamos a comenzar este primer programa, que casi yo empezaría por el título, ¿no, Marisa? ¿Qué título le vamos a dar? Pues sí, la devoción al corazón de Jesús es la principal y más importante devoción cristiana. ¿Por qué encuentra tantas dificultades? Bueno, un título largo, pero yo creo muy importante, y precisamente queríamos empezar este primer programa con este aspecto, ¿no? Analizando este aspecto, o sea, tocando primero por qué la devoción al corazón de Jesús pues es lo principal y más importante de la devoción cristiana, de la espiritualidad cristiana, pero también, y yo creo que esto es fundamental, y queríamos precisamente tocarlo al principio del todo, ¿no?
¿Por qué hay tantas dificultades? Tantas dificultades desde muchos aspectos y desde muchos puntos de vista distintos y desde muchos sectores en contra precisamente de la devoción al corazón de Jesús. Y para esto pues vamos a empezar con yo me gustaría leer un pequeño párrafo de una encíclica que es Miserentissimus Redentor. Vamos a escuchar a los papas, lo que dicen el Papa, en concreto es el Papa Pío XI, que también luego Pío XII lo recogió en sus encíclicas, en concreto este párrafo. Es un párrafo muy importante, central y capital para comenzar un poco a entender la importancia que tiene la devoción al corazón de Jesús, y lo vamos a leer y luego ya vamos comentando. ¿No están acaso contenidos en esta forma de devoción el compendio de toda la religión y aun la norma de vida más perfecta, puesto que constituye el medio más suave de encaminar las almas al profundo conocimiento de Cristo, Señor nuestro, y el medio más eficaz que las mueve a amarle con más ardor y a imitarle con mayor fidelidad y eficacia? Pues hemos escuchado al Papa Pío XI, también al Papa Pío XII, que como decía antes, pues recogía esto, y simplemente pues ha dicho una cosa que es clarísimo, o sea, que no hay duda, no hay ninguna duda. Lo que dice es que en esta devoción está el compendio de toda la religión y la norma de vida más perfecta, y que eso es el medio además más eficaz para amar con ardor a Jesucristo. Por tanto, yo creo que partiendo de este cimiento, pues ya podemos tener claro que no hay duda de que para los papas y para la Iglesia, pues que esto es lo más importante por encima de cualquier otra espiritualidad, devoción, etc. Sin embargo, como decíamos al principio, pues hay muchas... esto no está tan claro. O sea, esto que está aquí muy claro en lo que dice el Papa, pues en cambio no es así. O sea, este es un tema discutido, muy discutido, y desgraciadamente además es discutido dentro de la Iglesia, porque se entendería perfectamente que para los agnósticos, ateos o yo qué sé, protestantes incluso o de otra religión, pues que esto fuera así, pero lo que no se entiende es que realmente las grandes objeciones vienen dentro de la Iglesia. Es un tema que se ha discutido mucho, en el que hay muchísimo desconocimiento. Realmente se habla mucho, pero se habla con un desconocimiento muy profundo, con desprecio muchas veces, ¿no? Y aquí, desgraciadamente, no solo por gente, llamémosle, pues del pueblo, ¿no? de la Iglesia, ¿no? Sino también por sacerdotes y por jerarquía también. O sea, nos vamos a encontrar también pues esta situación, ¿no? Incluso de cierto desprecio, ¿no? Y por parte de algunos elementos de la jerarquía de la Iglesia. Y esto, pues en el fondo es eso. Ahí está, como decía antes, falta de información, falta de conocimiento profundo, falta de fe. Y todo esto pues ha ido haciendo que hayan surgido pues muchísimos obstáculos a esta devoción. Vamos ahora a escuchar, que también yo creo es otro párrafo fundamental, que es también en este caso es del Papa Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas. Esta es una encíclica capital que vamos a ir tocando bastante a lo largo de los programas, porque tiene tal vez el mejor resumen, ¿no? Sobre la devoción al corazón de Jesús. Y en esta encíclica Pío XII hablaba precisamente de este tema. Vamos a escucharlo primero y luego lo comentamos. Amonestamos a todos aquellos de nuestros hijos que, a pesar de que el culto del Sagrado Corazón de Jesús, venciendo la indiferencia y los errores humanos, ha penetrado ya en su cuerpo místico, todavía abrigan prejuicios hacia él y aún llegan a reputarlo menos adaptado, por no decir nocivo, a las necesidades espirituales de la Iglesia y de la humanidad en la hora presente, que son las más apremiantes. Pues no faltan quien, confundiendo o equiparando la índole de este culto con las diversas formas particulares de devoción, que la Iglesia aprueba y favorece sin imponerlas, lo juzgan como algo superfluo, que cada uno pueda practicar o no, según le agradare. Otros consideran oneroso este culto, y aún de poca o ninguna utilidad, singularmente para los que militan en el reino de Dios, consagrando todas sus energías espirituales, su actividad y su tiempo a la defensa y propaganda de la verdad católica, a la difusión de la doctrina social católica,
y a la multiplicación de aquellas prácticas religiosas y obras que ellos juzgan mucho más necesarias en nuestros días. Y no faltan quienes estiman que este culto, lejos de ser un poderoso medio para renovar y reforzar las costumbres cristianas, tanto en la vida individual como en la familiar, no es sino una devoción, más saturada de sentimientos que constituida por pensamientos y afectos nobles. Así la juzgan más propia de sensibilidad de las mujeres piadosas que de la seriedad de los espíritus cultivados. Otros, finalmente, al considerar que esta devoción exige sobre todo penitencia, expiación y otras virtudes, que más bien juzgan pasivas porque aparentemente no producen frutos externos, no la creen a propósito para reanimar la espiritualidad moderna, a la que corresponde el deber de emprender una acción franca y de gran alcance en pro del triunfo de la fe católica y en valiente defensa de las costumbres cristianas. Pues hemos escuchado este texto del Papa Pío XII, que es impresionante. Yo la verdad es que a veces sorprende ver en los documentos de la Iglesia pues estos comentarios donde el Papa realmente da un repaso, pero muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. De hecho empieza diciendo amonestamos, o sea, es decir, regañamos y corregimos, ¿no?, a todos aquellos, y entonces empieza a dar un repaso muy importante, efectivamente, de todas las objeciones. O sea, que cuando él lo pone aquí es que realmente ocurre. O sea, que es cierto que hay dentro de la Iglesia pues un sector o sectores muy importantes que realmente pues están en todas estas ideas que veíamos aquí, ¿no? Pues que, por ejemplo, tienen prejuicios. Sobre todo, el Papa viene a insistir en que lo consideran como menos adaptado, incluso nocivo, ¿no?, a las necesidades de la Iglesia actual. Diríamos que lo consideran como algo antiguo, pero que no es válido para este momento. Lo consideran como algo superfluo también, que se puede practicar o no practicar, pero que bueno, pues que como es superfluo, pues se puede dejar o no, da igual, ¿no? Va hablando también pues de ese aspecto también como sentimental, que también es otro prejuicio muy extendido, ¿no? Considerarlo como algo muy sentimental, del puro sentimiento, pero sin ninguna solidez ni teológica, ni de fe, ni de nada, ¿no? Algo propio, pues eso, de mujeres emocionales y poco más también, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también se acuerda y corrige pues aquellos que, como en esta devoción, efectivamente, pues el aspecto de la expiación, la penitencia, el sacrificio y otras virtudes, pues está muy presente, pues piensan que esto es demasiado pasivo para el momento que estamos viviendo. Este es un momento donde se trata de, la espiritualidad moderna tiene que ser de actividad, de hacer cosas, y por tanto pues que esto es demasiado pasivo, ¿no? Es demasiada oración, demasiado, y no tiene sentido en el mundo actual, ¿no? Y por tanto, bueno, pues el Papa da este repaso general, y dejando muy claro, bueno, pues estas dificultades que existen, pero ya de primeras dejando también muy claro que esto es erróneo, o sea, que no es correcto, y que desde luego corrige, porque lo que quiere es que esto precisamente no se dé, sino que al contrario, que quede claro que esta actitud, aunque la pudiera tener pues algún alto cargo, más que alto cargo, pues algún pastor de la Iglesia, ¿no?, incluso alguien de la jerarquía en una posición relevante, pues que estaría equivocado, ¿no?, porque por encima de todo eso pues está la tradición, el magisterio y el Papa, ¿no?, pues para definir lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a visto este párrafo que nos da esta idea, vamos a intentar resumir un poco, digo, por contrarrestar, ¿no?, para explicar bien y que quede claro para todos nuestros oyentes cuáles son las principales objeciones y cuál es realmente pues la respuesta correcta. O sea, porque, como decíamos antes, lo que hay es desconocimiento en realidad. Las objeciones están ahí, pero lo que hay es realmente desconocimiento. O sea, no se conoce la razón profunda, y entonces hay unas ideas ahí preconcebidas que bueno, pues que van en contra, pero que en realidad no tienen ningún fundamento, son falsas realmente, ¿no? Entonces vamos a intentar pues ir pasando por
todos estos grandes puntos, ¿no?, de controversia para que queden claros y por lo menos que los que nos oigan pues les quede claro ya para siempre que esto efectivamente pues que no es correcto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir empezando. A ver, ¿quién se anima con el primer punto? Pues a ver. Me parece que me toca a mí. A ver, Óscar nos va a hablar del primer punto. Vamos a ver. Pues el primer punto además es el error más frecuente que se suele dar cuando hay que hacer referencia a la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Es el error más frecuente que se suele oír con mucha frecuencia, que suele ser muy utilizado por mucha gente, y es que es pues un invento del siglo XVII, que es una cosa que se ha inventado la Iglesia así en un momento determinado, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor haciéndolo coincidir con una revelación a una monja, a Santa Margarita María de Alacoque. Entonces, cuando se habla de la devoción al corazón de Jesús, normalmente y casi de forma automática la gente suele la mente se va a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Y quizás esto haya podido llevar también a una confusión dentro de la Iglesia, ¿no? Porque claro, si se lo inventa una monja o es una revelación privada en un momento determinado a una monja, pues bueno, pues es una cosa que a lo mejor pudiera, pues sí, una devoción que está bien, ¿no? Que en un momento determinado, en una revelación privada, pues puede estar bien, pero que no es importante, no tiene por qué quedar un calado en la Iglesia, ¿no? Porque no viene de antiguo, ¿no? Esta es uno de los errores más frecuentes, ¿no? Y en este sentido hay que decir que en realidad la devoción al corazón de Jesús no arranca con Santa Margarita María de Alacoque. Iremos viendo a lo largo de todos estos programas la explicación de por qué esto no es así, no arranca con Santa Margarita María de Alacoque. Es verdad que con Santa Margarita el Señor se le revela y quizás empiezan pues una serie de manifestaciones ya más explícitas sobre el corazón de Jesús, ¿no? Pero no empieza con él. Iremos viendo en los programas sucesivos cómo pues es muy antigua, ¿no? Es una devoción mucho más anterior, es una devoción que desde luego está firmemente arraigada en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio, ¿no? O sea que los santos han hablado sobre la devoción al corazón de Jesús no solamente a raíz de la manifestación de Santa Margarita María de Alacoque, sino que se ha hablado desde siempre, desde toda la vida, quizás empezando por San Juan, que ya en el Evangelio habla de este tema, ¿no? La Sagrada Escritura, por tanto, también hace referencia a esto, a la devoción al corazón de Jesús. Iremos viendo cómo a lo mejor en el Antiguo Testamento quizás no hay una referencia explícita al corazón físico de Jesús, pero sí que hay una devoción y una referencia implícita a ese corazón de Jesús, a ese corazón del Señor, de amor, de Dios, ¿no? Y después el magisterio de la Iglesia, que también pues tiene un peso importante, ¿no? Tocaremos Auretis Aquas, una de las encíclicas más importantes escritas por Pío XII, ¿no? Que habla sobre este tema, ¿no? Pío XII, concretamente, en esta encíclica que iremos desarrollando, habla de que es un culto arraigado dentro de la Iglesia católica, ¿no? Que no es una cosa que es circunstancial, que arranca en un momento determinado, sino que efectivamente es un culto muy arraigado en la Iglesia católica, ¿no? Que está apoyado en los Evangelios. De esto habla expresamente Pío XII en Auretis Aquas, que la tradición, o sea, los santos, o sea, la opinión de los santos, de muchos santos en referencia a la devoción al corazón de Jesús, está bien presente desde el principio, que también tiene mucho apoyo y mucho sustento en la liturgia, por tanto, como no podía ser de otra manera. Si hay tanta referencia en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, pues como no podía ocurrir de otra manera, tiene que tener también un impacto en la liturgia, en la forma que tiene la Iglesia católica de celebrar la Santa Misa y todo lo que se refiere a la liturgia, ¿no? Que tantos y tantos papas han hablado del Sagrado Corazón de Jesús, de la devoción al Corazón de Jesús, con alabanzas, lo veremos más adelante, que se han implantado, que se han establecido fiestas en honor al Corazón de Jesús, lo que no ha ocurrido quizás con otras devociones de menor calado, que no se han trasladado a las fiestas de la Iglesia católica. Pues esta sí, la devoción al corazón de Jesús, tiene su propia fiesta dentro de la liturgia y de la historia de la Iglesia, ¿no? Y que ha dado muchos frutos, ¿no? Y que desde luego, pues según Pío XII, pues es digna
pues eso, de dedicar y de consagrar al género humano a este corazón de Jesús, a este sagrado corazón de Jesús, que tanto, que magnifica, que da, que es la expresión máxima del amor de Dios, ¿no? Bueno, Óscar, ya me ha dejado plenamente convencido de la importancia y sobre todo de las raíces sólidas, como decías tú. Esto de la liturgia más me impresiona, o sea que no solo es todo lo que decías, magisterio, los papas, la escritura, sino también en la liturgia, o sea que también es un dato muy, muy interesante, ¿no?, que nos aportaba Óscar. Pues después de esto vamos a continuar porque como decía él, tal vez sea el motivo más oído, más escuchado, ¿no? Pues esto, una cosa de Santa María Margarita de Alacoque, ¿no? Pero hay también otras objeciones, ¿no?, que vamos también a aprovechar ya para revisar a fondo, ¿no? Y vamos a ver si Marisa, por ejemplo, ¿no?, nos cuenta otra objeción también. Sí, pues otra de las objeciones que hay es que la palabra corazón es sinónimo de un sentimentalismo barato. Pero, sin embargo, quien diga esto, pues se ha quedado como en lo superficial, ¿no?, de las devociones externas. Efectivamente, hoy día pues se cultiva más el entendimiento que la afectividad. Pero en realidad esto ha ocurrido también a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos a antes de Cristo, con Platón en su obra El Cedro, pues dice: la locura del amor es la más grande de las bendiciones del cielo. Es una afirmación, ¿no?, que parece estar a favor de la afectividad, pero, sin embargo, en su obra La República clasifica las cualidades del hombre y la afectividad pues no la pone al mismo nivel que el entendimiento, por ejemplo. Otro ejemplo también lo tenemos en San Agustín, en su obra magna, Las Confesiones, pues tiene unas reflexiones estupendas sobre el corazón y la afectividad. Todos recordamos seguro la frase de: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no halla sosiego hasta que descansa en ti. Sin embargo, cuando va a hablar del reflejo de la Santísima Trinidad en el hombre, pues cita la memoria, cita el entendimiento, cita la voluntad, pero no cita a la afectividad. Sobre todo pasó después de la Primera Guerra Mundial, que hubo una tendencia antiafectiva, ¿no?, como oposición al romanticismo del siglo XIX. Y desde entonces se impusieron dos tendencias, que las conocemos muy bien hoy día, ¿no? Una es el racionalismo y otra el pragmatismo. El racionalismo, pues, es lo que viene a decir como que lo que no se comprende con la razón, pues no se admite. Y el pragmatismo lo que da el valor de las cosas, se mide por su utilidad. Si vale algo, pues si sirve para algo, pues bien, y si no, pues se desecha. Entonces, como consecuencia, la afectividad pues ni se rige por el racionalismo ni por el pragmatismo. Luego queda relegada. Pero en realidad esto ocurre por desconocimiento del puesto que ocupa la afectividad en el ser humano. La característica más importante de la naturaleza humana pues es la capacidad de amar. Es la más importante. De tal manera que la afectividad es la parte más íntima de la persona. La más íntima, la más profunda, más que el entendimiento o que la voluntad. Porque cuando amamos a una persona, a nuestro esposo, padre, hijo, pues queremos que nos responda con su afectividad, no solamente con su razón o con su voluntad. Entonces, pues tenemos que superar el peligro del sentimentalismo, ¿no? Y darnos cuenta que cuando hablamos de amor, pues hablamos de una entrega, de un compromiso serio. Como Dios, ¿no? Dios se comprometió muy en serio. Dice Jesús: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único y lo entregó a la muerte. Pues este amor no podemos considerarlo como un sentimiento despreciable. Sería como despreciar a Dios, como despreciar la redención o a Jesucristo. Y a nosotros pues también se nos pide comprometernos con un amor, ¿no? Como dice San Pablo, el amor de Cristo nos urge. Muy bien, Marisa, interesantísimo también todo este paseo rápido que nos has dado un poco. Sobre todo en este aspecto, efectivamente, hay una confusión tremenda, ¿no?, acerca de todo de lo que es realmente el amor, la palabra amor, que se ha confundido tanto,
Pero efectivamente el hombre, hay algo esencial en él y es el tema del amor, ¿no? Entonces, sin amor realmente no somos hombres y por tanto es un aspecto que está ahí y que está también, por supuesto, en la espiritualidad y en la religión. O sea, no se puede pretender vivir nuestra fe cristiana y efectivamente hay un componente de entendimiento y de fe, etcétera, pero también hay un componente de tipo emocional, de amor, y que es fundamental también. Y precisamente lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo este tiempo es cómo también Jesús tomó humanidad y también tenía sentimientos y afectos. O sea, que tomó todo lo nuestro, ¿no? Y por tanto eso sí tiene que estar bien ordenado, que era lo que nos decías, Maisa, es muy importante recordarlo también. O sea, que la afectividad, el amor tiene que estar correctamente ordenado, ¿no? Para hacer el bien, obrar el bien y ser esa entrega y por tanto pues que sea una entrega, pero realmente el amor es algo clave y esencial del hombre y que si no es plenamente llenado pues el hombre queda incompleto totalmente, ¿no? Por eso es tan esencial la devoción al corazón de Jesús, porque permite al hombre llenarse plenamente del amor de Dios, ¿no? Y cubrir ese aspecto, ¿no? O sea, que es todo lo contrario de lo que dicen los detractores, ¿no? Sino que es algo esencial del hombre, ¿no? Del hombre perfecto, diríamos, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues después de esto todavía podríamos hablar, vamos a añadir tal vez un último motivo, ¿no? De objeción, así para por lo menos haber visto los tres más importantes, que vamos a dar la palabra a Sonia, a ver qué nos puede decir de sus investigaciones. Bueno, pues también existe un tercer motivo, ¿no? Para que la gente pues no crea en esta devoción, ¿no? Y precisamente es verlo como algo retrógrado y antiguo, ¿no? Que no es válido para este mundo moderno, ¿no? Verlo como devoción propio de ancianitas, ¿no? Y de sentimentalismo trasnochado, ¿no? Quizás buscamos una espiritualidad más profunda, más que una devoción, ¿no? Y también hemos ido derivando a una imagen de Cristo como algo impersonal, una imagen abstracta, que no le afecta en ninguna medida lo que yo pueda sentir, lo que pueda sufrir, no le afecta mi pecado. Y nada más lejano de todo esto, ¿no? Porque Jesús es un Jesús vivo que se ha quedado en la Eucaristía hasta el fin del mundo, ¿no? Y le interesa todo lo que me afecta, sufre conmigo, me acompaña. Y bueno, pues se desprecia precisamente esta imagen de Cristo, ¿no? Cercana a mí, al hombre. Y bueno, hay un texto muy interesante en la Conferencia Episcopal Española que nos habla de todo esto. Dice, si no nos adentramos en el corazón de Cristo, el cristianismo se reduce a una idea, la Iglesia se reduce a una organización y la moral a unas imposiciones. Nos quedamos sin amor, sin el cual nada tiene sentido. Precisamente, pues si nos quedamos en el corazón de Cristo, que es donde está todo el amor de Dios, todo el amor a los hombres, pues nos quedamos sencillamente en una idea del cristianismo. La Iglesia pues se convierte en una organización, en una ONG, ¿no? Y la moral, pues los mandamientos se convierten sencillamente en imposiciones, ¿no? que tenemos que cumplir. Pero nos olvidamos de lo importante que es el amor. Y el amor solo lo podemos conseguir a través del corazón de Jesús, ¿no? Como Él nos ha amado, ver cómo nos ha amado y cómo podemos vivir con ese amor y cómo darlo a los demás, ¿no? Y bueno, pues también en esto vemos cómo Jesús también hace una llamada, ¿no? Como la hizo a San Pablo en el camino de Damasco, ¿no? Nos dice que ¿por qué le perseguimos, no? ¿Por qué te olvidas de mí? ¿Por qué me persigues, no? No es una idea, no persigas una idea, me persigues a mí, a Cristo, que soy una persona, ¿no? Que siente, que sufre, que le duele, que está contigo, ¿no? Y quiere establecer precisamente una relación de corazón a corazón, ¿no? Con cada uno de nuestros corazones cada día, ¿no? Es una relación viva, no muerta.
Bueno, oye, me ha impresionado, Sonia, ese párrafo que has dicho de la Conferencia Episcopal Española, pues me parece buenísimo, efectivamente. O sea, si quitamos el amor y el amor del corazón de Jesús, claro, es un desastre, porque al final, claro, ¿qué es lo que tenemos? Pues una multinacional, una gran empresa multinacional, que es tal vez uno de los grandes riesgos que tenemos en este momento, ¿no? En la Iglesia, que, claro, ahora que has dicho esa frase, que me vienen a mí a la mente pues muchas cosas que pasan en la Iglesia de ahora, ¿no? Donde se pretende, pues eso, muchos medios, hay que tener muchos medios y se hacen muchos planes y se organiza todo mucho. Y recuerda pues un poco esto que decías tú, que efectivamente cuando se pierde lo esencial y se pierde el corazón y el amor de Cristo, pues al final te terminas convirtiendo en una organización con todo lo que eso implica, ¿no? O sea que realmente esta objeción en realidad sería todo lo contrario. O sea, no solo no es algo antiguo, válido para épocas muy pasadas, sino que es todo lo contrario, porque lo hemos perdido, lo estamos perdiendo. Nuestra actividad apostólica pues es inoperante, es diríamos, pues bastante desastre, ¿no? Y se queda atascada sin poder avanzar precisamente por habernos dejado aquello que era lo más importante y lo esencial, ¿no? Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a continuar alrededor de este tema.
Continuamos en esta segunda parte de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues habíamos visto en este primer bloque, pues todo lo que eran, lo que decían un poquito los papas, ¿no? Parte de esas objeciones, ¿no?, que andan por ahí circulando, ¿no?, y que todo el mundo no conoce muy bien el tema, pero las objeciones se las conoce muy bien, ¿no? Y bueno, pues veíamos un poco la explicación y el por qué eso pues no es así. Entonces, bueno, en realidad lo que habría que preguntarse es, pero entonces, ¿cuál es la razón profunda? Porque claro, cuando hay tantas objeciones y tantas dificultades, quiere decir que hay algo más profundo, ¿no? Que es lo que... porque claro, cuando hay tanto desconocimiento, ese desconocimiento también es por algo, ¿no? Porque no debería de ser así, ¿no? Pues porque hemos visto que las cosas están muy claras, o sea, no es un problema de confusión doctrinal. La doctrina está muy clara y lo que dicen los papas. Entonces, ¿por qué hay tantas objeciones, tanto desconocimiento? Entonces, bueno, yo un poco, bueno, pues profundizando, ¿no?, y viendo ante cuál podía ser la razón última de esto. Y claro, es que esto está muy relacionado también con lo esencial de nuestra fe, ¿no? O sea, al final, cuando uno pone estas objeciones, ¿qué ocurre? Pues que cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús y de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, estamos tocando, como decíamos antes, lo más central, el núcleo fundamental de nuestra fe cristiana, porque estamos hablando pues de Cristo, estamos hablando de su corazón, de su amor, estamos hablando de la Eucaristía también, que está íntimamente relacionado con el corazón de Jesús, estamos hablando de su resurrección, de la redención también, del amor de Dios que nos redime, del pecado, que es lo que hace que Él tenga que redimirnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que pues vivimos y llevamos ya 2 siglos, lo que pasa que va en un proceso creciente, pues una situación pues difícil para la Iglesia, ¿no? Y que es evidente, ¿no? O sea, que de lo que es esa etapa de siglo X, de Edad Media o incluso siglo XV, a lo que ha sido, y sobre todo a partir ya del siglo XVII, a partir del racionalismo, las revoluciones, etcétera, pues ha habido claramente un proceso de ataque muy fuerte. Y también dentro de la propia Iglesia, pues también había una situación y que vemos ahora, ¿no? Y que vemos cada vez con más fuerza, pues de muchas herejías, como decía antes, hace tiempo un teólogo, decía, antes cuando había alguna herejía, pues evidentemente se salían fuera, ¿no? O sea, la herejía probablemente era una separación de la Iglesia. Dice, llevamos un periodo largo donde cuando alguien está en la herejía, pues al final se termina quedando en la Iglesia, ¿no? Así de forma un poco disimulada, pero permanece allí, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que dentro de la Iglesia pues tenemos, pues en muchos casos, pues hay mucha falta de fe, incluso dentro de la propia Iglesia hay también herejías. Entonces hay una crisis profunda de fe dentro de la Iglesia. Por eso, precisamente, la devoción al corazón de Jesús no se entiende o no se quiere entender, porque la devoción al corazón de Jesús va justo en contra de todo esto, contiene el núcleo esencial. Entonces, en la medida que la fe se debilita, que la herejía pues va ganando terreno, o por lo menos la confusión doctrinal, pues es lógico que todo esto se confunda o no interese, porque es un muro, un cimiento, un fundamento que permite defender la fe como tiene que ser, ¿no? En toda su extensión y en toda su ortodoxia, ¿no? Y junto a eso, pues también hay... que sería un poco también esa crisis de fe, que es una crisis también pues de vida interior, ¿no? De espiritualidad. Tal vez ahora se ha recuperado un poco, pero sí llevamos un periodo también muy largo donde, pues por ejemplo, la oración pues ha sufrido una crisis muy grande. La confesión, por ejemplo, o sea, el tema de la confesión es una grandísima preocupación de todos los papas, que periódicamente hablan de este tema, ¿no? O sea, que ahora todo el mundo comulga, pero no se confiesa, con lo cual eso produce un oscurecimiento muy grande pues de todo lo que es el pecado, incluso de la propia figura de Cristo y de su amor, porque a la medida que se oscurece el pecado, la redención también se oscurece, porque si no hay pecado, pues la redención, pues en el fondo no tiene ningún valor, pues ¿qué más da? Si no hay pecado, pues ¿de qué me han salvado? Pues de nada, porque yo no tengo pecado, ¿no? Entonces, esta crisis
que, como decía antes, pues es un conjunto, ¿no? Pero sobre todo pues afecta a la oración, la confesión, toda una serie de fundamentos que antes estaban muy claros y que en cambio ahora pues han entrado en una situación mucho más débil, de mucha debilidad. Es lo que hace que realmente haya esta fuerte oposición, o por lo menos ignorancia, desconocimiento, incluso desprecio por esta devoción. Entonces, bueno, pues vamos a, entendido esto, pues precisamente yo creo que nos debe dar más fuerzas y más ánimo, precisamente para poder expandir y que esto sea muy conocido, porque es el gran arma. Ya lo iremos viendo, lo que dicen los papas sobre esto, pero realmente la devoción al corazón de Jesús es el gran arma que tiene la Iglesia para una renovación profundísima, espiritual, de todos los cristianos. Y para ir avanzando un poquito más, porque ya que hemos visto los errores, las objeciones, las causas de esto, digo, por ver también el aspecto positivo, pues vamos a ver si podemos dar, aunque sea muy brevemente en este primer programa, pues un breve repaso de lo que realmente qué significa esto, ¿no? Porque a su vez también la propia palabra también está sujeta a muchos errores y a mucho desconocimiento, ¿no? Cuando uno oye la palabra devoción, yo estoy seguro que si ahora preguntamos a todos los que nos están oyendo, hiciéramos una encuesta y dijimos, a ver, ¿qué quiere decir devoción? Pues seguro que nos saldrían cosas muy alejadas de lo que es la realidad, ¿no? Pero casi yo, por hacerme un poco eco de lo que seguramente están pensando muchos de los que nos escuchan, pues devoción suena a novena, ¿no? A novena, o suena a devoción al santito que tengo yo, o la estampita que tengo yo en mi cartera, o el santito que está allí en la iglesia. O sea, es como un cariño, un amor especial pues que le tengo a eso, a una novena, a un santito, a una estampa o cosas de ese estilo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que es una devoción. Entonces, bueno, pues vamos a ver realmente qué es, porque si se entiende eso, también queda mucho más claro, cuando hablamos de devoción al corazón de Jesús, se entiende mucho mejor de qué estamos hablando. Le vamos a preguntar a Marisa, a ver si nos puede aclarar un poquito esto de qué es la devoción, ¿no? Pues Santo Tomás de Aquino, allá por el siglo XII-XIII, pues escribió en la Suma Teológica lo que significaba la palabra devoción. Y decía: la palabra devoción significa primariamente la voluntad de entregarse a Dios. De ahí que, en sentido estricto, pues solo se puede tener devoción a Dios. Y concretamente en el punto 82 lo que dice es que la palabra devoción proviene de la forma verbal latina devovere. De ahí el que se llame devotos a quienes de alguna manera se ofrecen en sacrificio a Dios para estar del todo entregados a Él. Según esto dice Santo Tomás, la devoción es una voluntad pronta de entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. La devoción tiene por objeto la entrega de sí mismo a Dios. Por lo tanto, en un sentido estricto de la palabra devoción, lo que se refiere es una entrega exclusivamente a Dios. Y en un sentido amplio, pues la devoción puede referirse también a lo que se relaciona con Dios, como puede ser la devoción a la Virgen, a los santos. Bueno, pues también me has dejado impresionado, porque efectivamente, Marisa, con esto que has dicho, yo creo que no puede haber ninguna duda. O sea, si sustituimos lo de devoción, que es lo que suena un poquito mal, ¿no? Porque ya está muy deformado, y lo sustituimos por esta frase, ¿no? Tan contundente, ¿no? Que es voluntad pronta, si lo he apuntado bien, ¿no? Sí. Voluntad pronta de entregarse al servicio de Dios. Pues esto yo creo que ya no puede haber ninguna duda. O sea, qué mejor puede haber. De hecho, es que diríamos que entonces es que es imprescindible, es que todo el mundo tiene que ser devoto del corazón de Jesús, porque es precisamente esto, es la voluntad de entregarse al amor de Dios, ¿no? De darse uno mismo al amor de Dios, o sea, responder precisamente al amor de Dios, que es lo único que puede hacer un cristiano, es responder a ese amor. Por tanto, yo creo que queda mucho más claro. Y entonces aquí sí que sería bueno también aclarar
que pero antes también hay confusión, porque claro, se ha desviado un poco esto y entonces lo de devoción se ha ido quedando en... Y de hecho hay gente que tiene desviaciones fuertes y graves en este tema, ¿no? O sea, hay mucha gente que su vida espiritual, aquí iríamos al otro extremo, ¿no? O sea, por un lado están los racionalistas, lo que todos los racionalizan, etcétera, pero luego por otro lado tendríamos personas que bueno, pues que toda su espiritualidad pues es esta devoción, pero en el sentido que más popular, ¿no? Que no es exactamente el que acabamos de explicar. Y entonces pues su espiritualidad está muy basada pues eso en 4 novenas, una estampita, un santo, y esa consiste toda su vida espiritual, y se olvidan de que la devoción, que es la entrega al amor de Dios, solo puede referir a Dios y que por tanto Dios tiene que ser el centro. Todo lo demás es un añadido, ¿no? Que está incorporado y que va dentro de este amor a Dios, amor y entrega a Dios, que va todo junto. Entonces, claro, no podemos reducir nuestro cristianismo ni nuestra espiritualidad pues a este tema, ¿no? De que este santo le tengo devoción y este santo siempre me arregla los problemas y yo voy y le rezo a este santo y este santo me ayuda y todo está ahí en un juego que yo lo hablo con mi santo y ya está, y queda todo arreglado, ¿no? Pues no, eso es una pobreza, de hecho casi es una desviación realmente, o sea, es un tema grave de desviación y no es eso la devoción. La devoción es, como nos decía Marisa, pues esa entrega y esa voluntad sobre todo de quererse entregar a Dios. Y bueno, pues yo creo que con esto ya más claro pues vamos a completar, digo, por cerrar un poco todo este bloque que estábamos viendo con el aspecto positivo, ¿no? Y el aspecto positivo yo creo que también es un buen momento en este primer programa pues recordar sobre todo los papas, que al final pues es donde está la síntesis, ¿no? de todo el magisterio y de toda la doctrina, ¿no? Los papas en el siglo XX, es que hemos tenido un conjunto de papas en el siglo XX impresionante, ¿no? Totalmente impresionante, muchos de ellos santos, ya algunos ya canonizados o beatificados, pero de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, yo me gustaría hacer un poco, pues ya que estamos en este tema, pues dar un repaso, ¿no? Por los papas del siglo XX y ver qué han dicho de este tema, ¿no? Para que nos quede ya claro y nos ayude también a entusiasmarnos, ¿no? Que yo creo que es lo importante, ¿no? El objetivo de este programa es que por lo menos salgamos con la idea clara de lo importante que es y sobre todo salgamos entusiasmados para que podamos profundizar y vivir, que esto sea pues un eje de nuestra vida espiritual. Así que bueno, pues vamos a empezar a ver quién se anima a empezar a ver cómo... Con Pío XI. Venga, muy bien, Óscar nos va a hablar de Pío XI. Vamos. Dice Pío XI que de esta devoción al loro, perdón por la expresión, al loro con la frase, dice, de esta devoción mandada a toda la Iglesia, y no se manda cualquier devoción, otras devociones se recomiendan. Si se fijan ustedes, hay muchas veces que la Iglesia recomienda devociones, pero en este caso no dice recomienda, dice, de esta devoción mandada a toda la Iglesia se obtienen importantes bienes para la familia, la Iglesia y el Estado. O sea, ahí queda eso, ¿no? Y en otra fase muy bonita también de Pío XI dice, contiene el compendio de toda la religión y la norma de vida más perfecta. O sea, no es una cosa circunstancial o bueno, pues si lo incorpora. No. El compendio de toda la religión y la norma de vida más perfecta. Muy bien, bueno, contundente, o sea, realmente se ve que era un hombre de síntesis y me ha gustado esto del Estado también, o sea, que hay grandes beneficios también para el Estado. Claro, cuando el Estado quita el corazón de Jesús, como vemos, ¿no? Que están, pues claro, luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Que vemos también, ¿no? ¿Quién más nos quiere hablar de los papas? A ver. Pues a ver, yo. Venga, Sonia, a ver. Bueno, pues Pío XII también en Laurietis Aquas nos dice que, bueno, es una encíclica del año 56, o sea que no hace ni 60 años. Y bueno, habla bastante de este tema y nos dice que los que estimen en poco este beneficio de Cristo a su Iglesia proceden de forma temeraria y perniciosa y ofenden a Dios. O sea, que nos está llamando imprudentes, sin razón,
gravemente dañoso para la salud, ¿no? Y sobre todo pues que se ofende profundamente a Dios, ¿no? Y también en Laurietis, un poquito más adelante, ¿no?, el Papa dice: deseo vivamente que cuantos se gloríen del nombre de cristianos, o sea, se supone que todos los que nos llamamos cristianos, combatan por establecer el reino de Jesucristo en el mundo, consideren la devoción al corazón de Jesús como bandera, manantial de unidad, de salvación y de paz. O sea, todos los frutos que se derivarían de seguir al corazón de Jesús, ¿no? Y traer su reino, ¿no? La unidad, la paz, la salvación. Y también, también en el Papa, basado en las afirmaciones también de Santa Gertrudis y Santa Margarita, que afirma que nadie comprenderá a Jesucristo crucificado si no penetra en los misterios, o sea, en los arcanos de su corazón. Ni será fácil entender el amor con que Jesucristo se nos da a sí mismo por alimento espiritual, si no es mediante la práctica de una especial devoción al corazón eucarístico de Jesús. O sea que realmente no podemos entender el amor que Jesús nos tiene si no es a través de esta práctica y de esta devoción al corazón eucarístico, que es el corazón de Jesús. Bueno, pues impresionante. Vamos elevando el nivel cada vez más. Me ha gustado mucho también esto que decías de bandera, o sea, que esto tiene que ser una bandera, o sea, que hay que enarbolar la bandera de la devoción al corazón de Jesús, que es también bandera de unidad, o sea, que al contrario de lo que dice mucha gente, que esto desune, ¿no?, y que genera desunión, porque unos dicen están a favor y otros en contra, que no, que tiene que ser bandera de unidad, que todo el mundo tiene que estar detrás de esta bandera. Luego, eso sí, cada uno con su carisma, su misión, como pasa siempre. La Iglesia es muy diversa y efectivamente cada alma y cada movimiento y cada grupo pues tiene su carisma, su misión, etcétera. Pero realmente en esto, yo creo que por eso es tan importante leer esto y entenderlo y escuchar lo que dicen los papas, porque aquí hablan de bandera, o sea que esto todo el mundo tiene que ir detrás de esta bandera, y de unidad también, que esto es algo que une profundamente, aunque luego cada uno pues añada su carisma particular, ¿no? Y luego esto que decías del corazón también místico, eucarístico, ¿no? Que también impresionante, o sea, que para conocer el amor de Cristo tenemos que adentrarnos a través de esta devoción, ¿no? Y pues eso, es que es esencial, es que si no nos quedamos, no vamos a entrar, nos vamos a quedar en lo superficial del cristianismo, no vamos a entrar en lo íntimo y en lo profundo del corazón de Jesús, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene algo más que decir de papas? Hombre, San Juan Pablo II, ¿no? Bueno, claro. Pues, a ver, ¿con qué nos sorprende? ¿Qué decía San Juan Pablo II, no? Pues él decía que, como hemos dicho antes, ¿no?, que esta es una devoción nada antigua y desde luego, muy adaptada a nuestros tiempos, ¿no?, que cubre perfectamente, decía, las expectativas de nuestro tiempo, ¿no? Solo hay que echar un vistazo a las últimas revelaciones privadas, digamos, que pudieran ser de Santa Faustina Kowalska, Sor Josefa Menéndez y tal también, ¿no? Y esa imagen tan bonita del corazón de Jesús pintado por orden de Faustina, no sé si es Santa Faustina Kowalska. Sí, es Santa Faustina, ¿verdad? Sí, la canonizó el San Juan Pablo II. Pues no sé, que es muy bonito, ¿no? Que es una devoción precisamente pues para nuestro tiempo, ¿no? Después también decía que la verdadera religión, esta frase también es lapidaria, ¿no? La verdadera religión debe ser entrar en sintonía con el corazón de Jesús, ¿no?, con el corazón de Cristo, ¿no? Si no se entra en sintonía con ese corazón, pues no se puede hablar de una verdadera religión, ¿no? De tal forma que si no estamos unidos a esta devoción del corazón de Cristo, en realidad no se puede hablar tampoco de devoción a la sintonía, ¿no?, con el corazón de la Iglesia, ¿no?, porque al fin y al cabo el corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. Sí, o sea que está todo entrelazado, o sea, efectivamente nos damos cuenta de la importancia que tiene. Efectivamente no se puede vivir en la Iglesia, en esta sintonía con la Iglesia, si no se está con el propio Cristo, ¿no? Y para esto pues hay que entrar ahí, ¿no?, en ese corazón, profundizar, y eso es vivir la devoción al corazón de Jesús, ni más ni menos, o sea, no tiene más.
Bueno, yo no sé si alguien más tiene... A ver, ¿alguien se anima con Benedicto XVI, no? Ya Sí, que le tenemos muy reciente, ¿no? A ver, venga, Sonia, a ver. Detrás de Juan Pablo II, pues Benedicto XVI, ¿no? Y me impresiona mucho una frase que dice que en el corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo. En él se resume el misterio de la encarnación y la redención. O sea, yo pensaba cuando leía esta frase que me ha impresionado, ¿no? Y es un poco haciendo referencia a lo que veíamos antes de un Cristo impersonal. Sin el corazón de Jesús y toda desde que pues que Dios lo pensó así y desde que Jesús tenía corazón aún glorioso en el cielo, ¿no? Y bueno, pues cuando no se puede entender sin el amor de ese corazón, que el Hijo se haga carne, ¿no? Que tome un corazón humano, ¿no? Y no podemos entender este misterio de la encarnación y tampoco el de la redención, ¿no? Que por amor él viniera al mundo y se hiciera carne y sufría todo lo que sufrió por amor al Padre y por amor a nosotros, ¿no? Entonces, sin ese corazón que late, que palpita, que vive, que tiene sentimientos, que está pendiente de todo lo que nos ocurre, no es posible entender que un hombre, o sea, que un Dios se hiciera hombre y que sufriera tanto por nosotros, ¿no? Que no sé, que me parece muy muy fuerte, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya se nos acaban los papas, entonces vamos a ir viendo. Hay también la verdad es que de los teólogos también hay cosas que también llaman la atención, ¿no? Que, por ejemplo, de los teólogos así más del siglo XX, ¿no? De los más conocidos, ¿no? Y tengo aquí, por ejemplo, de Hugo Ranner. Hugo Ranner es precisamente el hermano de Karl Rahner, que también es el otro gran teólogo y muy famoso, ¿no? Pero hablaba de que cuanto menos, él decía que, por ejemplo, que cuanto menos se comprenda la devoción al corazón de Jesús, menos se entenderá la palabra de Dios en la Biblia, la palabra inspirada de Dios en la Biblia. O sea que estamos viendo como muchos aspectos, pero todos son riquísimos, ¿no? Porque lo que nos dicen es que si no entendemos el corazón de Jesús, tampoco vamos a entender la palabra inspirada de Dios en la Biblia. No vamos a entender la Biblia, porque esa es la palabra de Dios, pero para entenderla hay que entender el espíritu con que está dicho y quién lo ha dicho. Entonces tenemos que entender a la persona que hay detrás, ¿no? Y quien está detrás es el corazón de Jesús. Por tanto, el conocimiento profundo de su corazón es lo que hace que esto, realmente, por si no, corremos el riesgo, efectivamente, pues de entender algo muy distinto, ¿no? Algo más en nuestro criterio o en nuestro, pero no en el cómo estaba pensado por el propio corazón de Jesús, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que nos queda a todos claro en este brevísimo resumen que hemos intentado hacer, tanto de las objeciones como también de la importancia, ¿no? Y esperamos pues que en este repaso pues que hayan quedado claros ambos temas y sobre todo que de este programa pues surja la ilusión de ir escuchando los siguientes programas para ir entrando en este mundo, en esta profundidad, que como decías antes es una riqueza que tiene la Iglesia, que está ahí, pero que también es desconocida, sigue siendo muy desconocido y tenemos que aprovecharlo y difundirlo y sobre todo pues que esto nos ayude a poder crecer y crecer muy rápidamente. Ya lo íbamos viendo en otros programas cómo yendo por esta espiritualidad se puede crecer con mucha velocidad, con muchos y además con muy buenos cimientos en nuestra vida espiritual y en nuestro amor también, ¿no? Que es de lo que se trata al final. Al final, como decíamos antes, el hombre está hecho para amar y ese es el objeto de todo esto, ¿no? Para eso se nos muestra esta devoción y se nos muestra el corazón de Jesús, para que realmente podamos elevarnos en el amor y ir hacia Él para unirnos a Él y vivir en su corazón. Pues se nos acaba ya el tiempo, vamos ya a cerrar aquí el programa. Nos despedimos de todos y les esperamos ya en el siguiente programa.
venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.